Buenas tardes, licenciada Egle González. Mi nombre es Aura Beatriz Castañeda. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores FES Iztacala. Estoy cursando el tercer semestre en el módulo del campo organizacional dentro de la psicología. Le agradezco por su tiempo y su disposición para esta entrevista que se acerca del campo organizacional. El objeto de la entrevista es lograr recaudar información acerca del rol del psicólogo organizacional dentro del área de la psicología. De antemano, le agradezco nuevamente su intención y su tiempo. Entonces, primero vamos a hablar sobre el análisis específico de usted referente al campo organizacional. ¿Me puede contar cuál es el grado de estudios que tiene? Soy licenciada en psicología. ¿De qué universidad? Salí de la UVM en el campus San Rafael. Ok. ¿Hace cuánto tiempo ejerce su profesión? 5 años. ¿Tiene algún otro grado de especialización, maestría, otros grados adicionales independiente al de psicología? No únicamente psicología. ¿Por qué escogió la carrera de psicología? O sea, ¿qué le llamó la atención de la carrera de psicología? Pues al principio siempre me gustó como el estudio de la mente, ¿no? El estudio de los comportamientos en el humano, ¿no? Cómo pensaba, cómo se actuaba ante una situación. Se me hizo súper interesante y pues bueno, es la rama que más me especializa en eso. ¿Por qué decidió la rama organizacional? Bueno, yo me gusta mucho la atención a cliente interno. Entonces, recursos humanos, pues más que nada es atención interna, ¿no? Y muchas veces no existe como en las empresas esa atención, ¿no? Y siempre es muy bueno que alguien te escuche dentro de tu empresa. Eso es lo que más me gusta. Con base en su experiencia, ¿cuáles son las tareas que debe realizar el psicólogo del área organizacional? Bueno, yo me dedico a reclutamiento. Únicamente, nada más recluto el personal que va a entrar a la empresa. ¿Cuál es el grado académico o la especialización que se requiere para desempeñar su labor? Pues la licenciatura, básicamente. En su concepto, ¿qué opina del desempeño de los psicólogos organizacionales en la actualidad dentro de México? Creo que no lo valoran tanto como debe de ser, ¿no? Porque al final un psicólogo es el que te escucha, que te puede guiar, ¿no? Dentro de tus labores. Entonces, pues sí creo que la cultura mexicana no está preparada o no tiene como la formación correcta ante un psicólogo. En su opinión, en muchas oportunidades o en ocasiones, las personas ¿cree usted que tienen su cargo por méritos o por otras condiciones? Sí, a veces sí. En las empresas pasa mucho, y más aquí en México, ¿no? Que si eres hijo de o si eres amigo de, puedes llegar a un cierto grado dentro de tu empresa que pues no te corresponde, ¿no? Incluso luego no tienen estudios y ya son directores, por ejemplo, ¿no? Entonces sí aquí se usa mucho. Y en esos casos, en dados casos, omiten los pasos en cuanto a la entrevista, sí, las pruebas. Sí, nada más llegan y te dicen, él va para tal empresa, viene recomendado de tal persona
y tienes que meterlo, porque si no te cuesta tu trabajo. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que requiere el psicólogo organizacional para desempeñar sus actividades? Espera. ¿Cuáles son las competencias que requiere el psicólogo del área organizacional para realizar sus actividades? Pues la habilidad de la escucha, comunicación efectiva, tiene que ser empático también, ¿no? Siempre tiene que dar una buena imagen. ¿Cuáles son las condiciones de salud y de seguridad que requiere su trabajo? Salud y seguridad. Sí, o sea, no sé, es decir, si hay una persona, por ejemplo, minusválida en silla de ruedas, ¿podría cumplirlo? Algo así, ¿no? Pues es que depende mucho de la empresa, de las políticas dentro de la empresa. Y pues sí, pues es que depende mucho de eso, de la empresa. O sea, ¿Cuáles son las condiciones físicas que requiere el puesto? Bueno, siempre tener una buena imagen, ¿no? Siempre estar bien presentable, ¿no? Porque al final tú no vas a exigir a un candidato, ¿no? Que venga presentable cuando tú vienes mal, ¿no? Creo que eso es lo principal. Siempre tener una buena actitud, ¿no? Porque al final también si le exiges algo, pues tú tienes que tenerlo, ¿no? Entonces tienes que transmitir todo eso. ¿Qué requisitos intelectuales requiere su cargo? Pues tienes que saber mucho o sea, tienes que saber mucho de personalidad, ¿no? Tienes que saber el tema de pues competencias. Ahora vamos a otro punto que es ya más la descripción del cargo en sí, o sea, de la labor que usted realiza. ¿Me podría comentar para qué empresa labora actualmente? Actualmente estoy en una empresa que se llama Biosman, es una farmacéutica y se dedica a prestar los instrumentos de cirugía, tanto o sea, como máquinas de anestesia. Eso se dedican a rentarle a todos los hospitales de la zona. Okay. ¿Hace cuánto labora para esta empresa? Poquito, tiene 4 meses que entré. 4 meses. Ya me dice que el objeto social de la empresa es prestación de servicios. Sí. Es un laboratorio que presta servicios. En esta labor que usted desempeña dentro de este laboratorio, ¿realiza trabajo de campo? Sí, a veces vamos a hospitales porque hay enfermeros auxiliares de anestesia que van a los hospitales y preguntan por bolsa de trabajo. Ya. Entonces hay veces que vamos a esos hospitales para que nos den cartera y ya nosotros en la oficina pues ya les marquemos a ellos y hacer Al proceso de el proceso de la oficina. También vamos a ferias de empleo y pues ya creo que esto es lo que hacemos. Dentro de las actividades de su cargo, me dice que realiza trabajos de campo, pero ¿alguna vez le toca viajar fuera del DF? Es decir, ¿se desplaza a otras áreas, a otras ciudades? Sí existe, o sea, a mí no me ha tocado porque llevo poquito, pero sí hay psicólogos que van a otras ciudades, a los mismos hospitales, es el mismo trabajo, pero en otra ciudad. Perdón, ¿qué cargo tiene dentro de la empresa, o sea, de recursos humanos? Asesor de reclutamiento. ¿Qué ubicación tiene su puesto en el organigrama de la empresa? Está el jefe de recursos humanos, está el asesor de reclutamiento senior y ya somos 5 reclutadores junior. ¿Cuáles son las características de su puesto? Es decir, ¿qué hace usted en su puesto? ¿Cuáles son las funciones? Ok, lo primero, o sea, lo primero que hacemos es
pues mandar Los postulantes. lo que se necesita. Hacemos una entrevista filtro que es por teléfono y después citamos a la gente. Ya después de la entrevista profunda, lo que hacemos es pruebas psicométricas, el estudio socioeconómico y pues ya el proceso de recolección de papeles y ya para la contratación, para darles el contrato. Eso ya depende del asesor de personal. ¿Quién es su jefe inmediato? O sea, ¿es el director de recursos humanos u otra persona? Mi jefe inmediato sería el jefe. Lo que es el jefe es que yo le reporto a dos personas, que es el asesor de senior y al jefe de recursos humanos, pero mi jefe directo sería el jefe de recursos humanos. ¿Se requiere algún dominio de otro idioma para desempeñar su labor? No. ¿Cuáles son las habilidades que se requiere para desempeñar su cargo? ¿Puedo ponerlo? Licenciada Egle, ¿cuáles son las habilidades que se requieren para desempeñar su cargo? Bueno, la escucha, la empatía, tolerancia a la frustración, más que nada. ¿Y me podría decir cuáles son las cualidades que se requieren para desarrollar su cargo? Mucha paciencia, ¿no? Porque sí hay veces que te frustra, ¿no? Como tanto trabajo. Necesitas tener paciencia, muchísima paciencia. ¿Cuáles son sus obligaciones y responsabilidades dentro de la empresa? Es decir, ¿le colocan alguna meta o Sí. Sí, al mes nos asignan ciertos candidatos, ciertas vacantes que cubrir y necesitamos tener las listas en un determinado tiempo. Si no se cierran y es un problema porque a las demás personas se les carga el trabajo, a los demás elementos que están ya dentro de la... ¿Cuántas personas tiene a su cargo? Ninguna. ¿Quién es la persona o el departamento que se encarga de revisar las actividades que desarrolla su puesto? Pues sería con mi jefe, será directamente con mi jefe, el jefe de recursos humanos. Ok. ¿Me puede decir qué otras tareas realiza un psicólogo organizacional? Es decir, estamos hablando de su puesto actual, pero dentro de su trayectoria, dentro de los cargos que ha tenido o de la labor que ha desempeñado dentro de como psicólogo organizacional, ¿cuáles han sido las tareas que ha realizado? Por reclutamiento, en mi anterior trabajo sí hacía más tareas, en este es meramente reclutamiento, pero en el anterior sí entrábamos parejos, o sea, sí era dar contratos, que ese es trabajo de administración, ¿no? El dar las bajas, el dar las altas, ¿no? Había un área que eran los promotores, entonces también había que darlos de alta del sistema, cosas que no tenían que ver con mi trabajo. Ahorita reclutar, seleccionar, además, entrevistar. Sí, además. Okay. ¿Cuál era la empresa en la que laboraba antes? Antes era Palacio de Hierro. Okay. Actualmente, ¿cree que es suficiente la carrera de psicología para ejercer como psicólogo dentro del área de recursos humanos? Para reclutamiento creo que sí es suficiente, pero siempre es bueno como saber más, ¿no? Por lo mismo de que te involucran en otras áreas, ¿no? Saber cosas de administración, ¿no? Saber cosas incluso legales, ¿no? Porque cuando te dicen algo del contrato, pues tienes que saber qué artículos van, etcétera, ¿no? Entonces sí hasta es bueno, es divertido saber más. ¿Cuál es el concepto según cuál es el concepto que usted tiene que debería tener el egresado? ¿Cuál es el perfil que tiene que tener el egresado para ejercer como psicólogo organizacional? O sea, en su concepto.
no entendí. O sea, es decir, se graduó una persona de psicólogo Ajá. y estudió sí, se especializó en el área organizacional. En su concepto, ¿eso es suficiente o tiene que tener algunas otras cualidades? Pues vuelvo a lo mismo, o sea, al final sí es suficiente en tema de reclutamiento, pero debería de empaparse como de todo. Entonces, ¿Cuáles son las ventajas del área organizacional en recursos humanos? las ventajas, pues conoces mucha gente, sabes mucho de otros perfiles, pues sales, o sea, cuando te toca ir a campo, por ejemplo, conoces muchos lugares, ¿no? Entonces es bueno también. ¿Cuáles son las desventajas del área organizacional en recursos humanos? Las desventajas. Pues luego hay como muchos candidatos que no llegan, por ejemplo, ¿no? Y pues te hicieron perder mucho tiempo de tu día invirtiendo en ese candidato, ¿no? Eso es como lo que te frustra un poquito en el área, ¿no? Luego hay mucho trabajo, entonces también, más aparte el tuyo, te genera estrés. El estar, no sé, a veces en una oficina todo el día también te genera como frustración, ¿no? Esas es como las desventajas que yo veo. ¿Cuál es la importancia de recursos humanos dentro de una organización en su concepto? ¿Cuál es la importancia del área de recursos humanos? Pues bueno, eso es atención interna, ¿no? Entonces siempre es buena la atención al cliente, pero ¿qué pasa dentro de la empresa, ¿no? Con quién, o sea, la gente dónde se va a quejar o dónde va a hablar acerca de un abuso, ¿no? Que pueda haber, pues está recursos humanos, ¿no? Siempre la atención interna es buena. ¿Me podría comentar cuáles son los problemas más frecuentes en su área? Candidatos que no lleguen, candidatos que no duren, ¿no? La rotación, siempre es un problema la rotación. ¿Capacita usted dentro de sus funciones? No, esa es otra área dentro de recursos humanos. ¿Cada cuánto tienen en su equipo de recursos humanos reuniones, digamos, internas? Dentro del área de recursos humanos hay meeting, hay reuniones. ¿Cada cuánto tienen esas reuniones? Pues yo creo que una vez al mes. Son muy pocas, la verdad. ¿Y cuál es el objetivo de esas reuniones? Pues dar retroalimentación, ¿no? ¿Cuánta rotación has tenido? ¿En qué has fallado? Incluso si haces algo bien, pues tener como ese apoyo, ¿no? Esa motivación dentro de esas reuniones, como que sí te motiva el que hagas bien tu trabajo. ¿Le han exigido sus superiores alguna práctica o estrategia que no va dentro de su moral o dentro de los principios? Pues cuando llegan personas que van recomendadas, pues te brincas muchos procesos, ¿no? Tanto las pruebas, la entrevista profunda, el sí cubre. ¿En esta empresa le ha tocado? No, ahorita no. En la pasada sí. O sea, en Palacio de Hierro. Sí. ¿Le tocó recibir personas? Sí, pero, o sea, y sí, por ejemplo, nos brincábamos lo que eran las pruebas psicométricas, ¿no? La entrevista profunda, ¿no? Porque venía recomendado, entonces ya más bien pídele papeles y contrata. ¿Esa orden llega directamente a usted o es por medio de un superior? El superior me dice, no, ya pásalo. Okay. Bueno, me decía. ¿Tuvo o ha tenido inconvenientes al enfrentar este clase de situaciones? Pues sí, porque pues va en contra de lo que yo aprendí, ¿no? O sea, sí es. Lo malo es que si, por ejemplo, no cubre el perfil, se van contra recursos humanos, ¿no? Contra reclutamiento. Entonces, ¿tú cómo demuestras que sí venía recomendado? ¿No? O sea, el tema es tuyo. Entonces sí me genera como problema eso.
¿A quién se dirige un psicólogo organizacional en caso de que, por ejemplo, usted tenga una queja o usted sea quien se quiere quejar? Digamos, discute usted con su jefe. ¿A quién recurre usted? Las otras personas dentro de la empresa recurren a los recursos humanos. ¿Y usted a quién recurriría en caso de una queja que, no sé, tenga, dado el caso, la redundancia, precisamente con su jefe? Sí, pues siempre hay alguien mayor, ¿no? O sea, si yo tengo un problema con mi jefe, está el jefe de mi jefe, ¿no? ¿Qué sería? Pues sería el gerente, de recursos, es más arriba, no sé. Okay. Pero siempre hay como una alternativa. En alguna situación incómoda o que vaya contra sus principios, ¿ha pensado renunciar? Sí he pensado, pero pues no, o sea, al final es mi trabajo y es lo que me gusta. ¿Ha sufrido estrés dentro de su labor? Sí. Sí, cuando no se cubre o no se llega a la meta en tema de reclutamiento, pues sí se genera estrés. ¿Qué mecanismos ha utilizado para manejar dicho estrés dentro de las horas laborales? Pues sí, encerrarte un ratito, estar solo un ratito, ¿no? Respirar, pues calmarte, ¿no? Despejarte o salirte, no sé. Dentro de su labor como psicóloga organizacional, ¿ha sentido acoso de algún tipo? Acoso, no tanto acoso, pero sí hay como situaciones incómodas, ¿no? No falta el candidato que te dice, ay, qué bonita voz tenías en el teléfono, o ay, no sé, qué bonitos ojos tienes, o cosas así que sí son incómodas. Acoso tal cual, no. ¿Realiza funciones o ha realizado funciones que no le competen a su cargo o profesión? Sí, a veces, por ejemplo, en Palacio me tocaba dar recorridos en la tienda, me tocaba atender promotores, no sé, hacer los gafetes que no me correspondía tanto a mí, a mi trabajo, pues me tocaba y era hacerlo porque se tenía que elaborar. ¿Qué la motiva para seguir en el área organizacional? Pues es que me gusta conocer, me gusta entrevistar a la gente, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, al final del estrés, de todo, de los comentarios de tipo acoso que te comentaba, pues al final sí me gusta mi trabajo. Entonces, pues al final sí me gusta como lo que yo hago. Entonces es lo que me motiva. ¿Tiene en mente algún proyecto en cuanto a estudios para completar o ampliar su currículum? Sí, y se tiene que hacer, porque al final la competencia siempre va a estar ahí. Entonces, sí espero como continuar estudios, pero ya en tema administrativo. ¿Algún episodio que me quiera comentar acerca, no sé, de una situación puntual en la que le tocó enfrentarse a algún superior o dentro de algún empleado que le tocó? Pues cuando salí de Palacio sí hubo un problema porque hubo recorte de personal, ¿no? Entonces a mí siempre me estuvieron dando largas, ¿no? O sea, sí, vamos a seguir, llegó el chico a cubrirme. Entonces me dijo de repente, oye, me dijo mi jefe que ya me entregaras la tienda, entonces pues no sé. Entonces le habló a mi jefe y me dijo, oye, pues entrégale tú la tienda y vemos cómo seguimos trabajando. Y no hubo comunicación, o sea, bien si me hubiera dicho mi jefe, oye, pues entrégale porque pues hay recorte, bla, 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 o sea, que me hubiera dicho las cosas bien, pues ya sabes, ¿no? Pero esta vez no, entonces faltó comunicación y fue
fue feo, ¿no? O sea, salí como muy triste porque pues al final siempre como das tu mejor esfuerzo, día a día te pones la camiseta y te terminan así. Entonces sí, esa fue una experiencia súper fea, pero bueno, al final es lo que te digo, o sea, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y pues a seguirle en esta nueva. ¿Cuáles cree que son las aptitudes que necesita un psicólogo organizacional? Comprensión, ser autodidacta, ¿no? Pues tener como esa habilidad de decidir, ¿no? De liderazgo, de seguir. ¿Qué es lo más significativo que le ha sucedido a lo largo de su labor como psicóloga organizacional? Pues llegar a las metas. Llegar a todas las metas que me dice mi jefe. Es lo que más me ha... Lo más como que me motiva a seguir haciendo. ¿Cuál crees el futuro del área de recursos humanos dentro de las empresas acá en México? Pues la atención, o sea, seguir como con atención, porque aquí en México le dicen recursos humanos y ya piensa que es como ya correr a la gente, ¿no? Que es, ay, me van a regañar, te hablan de recursos humanos, ay, híjole, me van a regañar. Y no, o sea, que la gente vea que recursos humanos no es tanto el regaño, ¿no? Es como la motivación, ¿no? El que te digan, oye, estás haciendo bien tu trabajo. Entonces creo que la atención interna en las empresas falta muchísimo. Entonces creo que es bueno seguir motivando en ese tema. Si pudiera cambiar algo del área de recursos humanos, ¿qué cambiaría? Pues la dedicación. Luego sé que hay mucho estrés dentro de la misma de recursos humanos, pero creo que siempre hay que dar una buena cara, ¿no? Lo mismo que te decía, atención interna. Entonces siempre hay que tener buena cara para que la gente continúe haciendo bien su trabajo en la empresa. ¿Con qué otros profesionales de la empresa se vincula un psicólogo organizacional? Administradores, contadores, incluso abogados también. ¿Cuál ha sido su mayor reto hasta el momento? Cumplir con todos los expedientes que me piden. Cumplir las metas. En Palacio me acuerdo una vez que metieron muchos vendedores de fines de semana. Creo que eran como 100 y algo, ¿no? Entonces teníamos que cubrirlos creo que en 3 semanas. Entonces empezamos a hacer reclutamiento masivo, nos íbamos a las delegaciones, ¿no? A traer gente para cubrir esas posiciones y las cubrimos en 3 semanas. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción? Que me feliciten, o sea, que mi jefe diga, oye, sí, hiciste bien tu trabajo, oye, este candidato fue muy bueno. ¿Me podría contar cuáles son los problemas más frecuentes en su área? La rotación. La rotación, sí. O sea, que la gente no dura ni los 3 meses o que dice, tengo curso de capacitación y no llega, entonces es baja y hay que empezar otra vez el reclutamiento. Si pudiese hacer un aporte o tuviese, no sé, la oportunidad de aportar algo dentro de los textos que seguimos los estudiantes que estamos en el área de psicología, ¿qué aportaría para el área organizacional? En tema de experiencia, creo que no se desesperen, o sea, que sigan, ¿no? Cuando inicias la carrera, inicias como muy general todo y ya se va desmenuzando poco a poco cuando vas avanzando. Entonces, creo que no se desesperen, ¿no?
Ya estando haciendo el reclutamiento, es muy bonito porque te llega de todo tipo de gente. Entonces aprendes a conocer cada perfil, cada gente. Entonces es una buena experiencia y pues sí, que no se desesperen, que sigan ahí. Ok, le agradezco mucho por su valioso tiempo, psicóloga Egle González, Sí. muy amable y pues espero poder volver a contactarla en otra oportunidad. Sí, seguro. Y una vez más, muchas gracias por su aporte y por su tiempo, No, gracias su a ti. colaboración a esta actividad.